Buenos días, don Daniel, ¿qué tal? Buenos días, aquí seguimos de vacaciones, don Gonzalo. ¿Tú qué tal? Pues muy bien, ¿Caminando? trabajando. Bueno, aquí con firmas de libros que van surgiendo así en diferentes partes de España y la verdad que genial. Estamos Qué aquí bien, a tope hombre, me y alegro. nada, queremos dar un saludo a todos nuestros suscriptores, que ya, que ya va subiendo el número, va bastante Sí, hemos bien. pasado de 3.000 suscriptores, con lo Sí, cual estamos muy contentos. sí, y muchísimas gracias por vuestro apoyo. Sí, muy Y agradecidos. sí. Y nada, suscribiros a los que no nos conozcáis, porque tratamos temas diferentes, tratamos temas relacionados con el árbol de la vida, con la mitología griega, lo hacemos en forma de diálogo, hacemos cuestiones psicológicas. Y hoy traemos un tema muy, muy, muy interesante, que es ¿por qué no se puede juzgar a nadie? Don Daniel, ¿qué te parece? Me parece fantástico, me parece un tema clave y además es un tema que todo el mundo de manera consciente o inconsciente estamos juzgando. Sí, No solamente de otras personas y de otras situaciones de la vida, ¿no? Sino situaciones buenas, malas, si esta persona es buena, es mala. Y yo creo que es un ejercicio súper interesante, por lo menos el analizar, ¿no? En qué consiste juzgar a una persona, qué implicaciones tiene, etcétera. Con lo sí. cual, maravilloso. Bien, entonces, vamos a ver de dónde viene el juicio. El juicio que hacemos una persona viene de nuestra posición psicológica. Es decir, nosotros vamos creando una forma de ver el mundo y esa manera de ver el mundo también tiene incorporada una moralidad. Entonces, de esa manera de ver el mundo, vemos lo que es bueno y lo que es malo, que en muchas ocasiones también es una cuestión cultural. Entonces, si te fijas, una persona que vivía en el siglo XV, pues yo que sé, pues ya sabes que escribí la novela Toledo-Jerusalén, pues ahí eh, los castigos que se daban, por ejemplo, para salvar el alma, quemaban a una persona. Y eso se veía incluso como bueno porque supuestamente estaba salvando el alma de la persona. Entonces eso, a nivel social, a nivel cultural, el quemar a una persona públicamente por ser un hereje era considerado bueno. Y esto lo vemos 500 años más tarde y lo vemos una aberración, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo primero que pasa que es que cuando nosotros juzgamos, lo que hay que tener en cuenta es que lo hacemos desde un entorno cultural y social que está influyendo en nuestro ego y nuestra forma de ver la vida y en nuestra moralidad. ¿Qué te parece? Sí, y sobre todo las creencias. Sí, yo creo que el juicio es la base de la dualidad. Es decir, el juicio que implica sí, no, bueno, malo, me gusta, no me gusta. O sea, si te das cuenta, de hecho, nosotros tenemos dos lóbulos cerebrales. Es el juicio. Nosotros basamos nuestra percepción en el cero y en el uno, si hablamos en términos informáticos. Entonces, el juicio es necesario para determinar nuestra realidad. Digo el juicio en general, ¿no? Es decir, ya te digo, me gusta, no me gusta, caliente, frío, bueno, malo, en fin, bonito, feo. Sí, Eh, es la forma como funcionamos en nuestro cerebro. sí, El problema es que muchas veces, motivado por las creencias y por otra serie de circunstancias, el juicio de cada persona es distinto, porque somos individuos separados. Y ahí es donde viene el conflicto. Es sí, decir, lo que a ti te parece bueno, a mí me puede parecer malo. Y lo mismo, lo que te parece bonito, me puede parecer feo. sí, Y entonces ahí surge una desarmonía y un caos. Evidentemente no todos podemos jugar igual, sí, que hacen o configuran el mundo, el mundo que vivimos, ¿no? sí. Entonces, fíjate, este es el segundo punto que dices. El primero es que, digamos, vemos la vida desde un punto de vista con una influencia social y cultural que nos dice lo que es bueno y malo. Y lo segundo que tú has dicho es que todo juicio que se hace es subjetivo.
Entonces, si es un juicio subjetivo, esto significa que está sujeto a una serie de valoraciones que, que son hechas por un sujeto concreto, no Y que son, por, no son juicios objetivos. claro. Y en ese sentido el mundo que percibimos es irreal, porque en realidad el mundo que percibimos es el mundo que prejuzgamos o que configuramos de acuerdo a nuestros juicios. Exacto. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si a ti de pequeño te enseñaron que en la mesa había que comer correctamente para ser un niño bueno y para, qué sé yo, por ser de una familia educada, etcétera, y tú de repente estás en un restaurante, invitas a alguien y ves que come mal, ya a partir de ahí empiezas a configurar un montón de juicios, ¿sabes?, sobre esa persona simplemente por el modo de comer y configuras una realidad del otro que es completamente irreal. Sí, O sea, a eso añadimos que muchos de estos juicios son subconscientes, pues ya estamos totalmente atrapados sí, en nuestras creencias, ¿no? sí. Entonces, Y sí, dime. no, no, sí, sí, sigue, por favor. No, y entonces de ahí viene el tema que muchos maestros cuando se iluminan dicen es que el mundo que vemos es irreal. Por supuesto que es irreal, porque es un mundo percibido por nuestros propios juicios individuales. Cuando la persona se ilumina, en principio, trasciende el juicio. Hay una carta, hay un arquetipo que a mí me gusta mucho, incluso una palabra que es el juicio final, ¿no? En el tarot está la carta 20, el arcano 20, que es el juicio, se le llama juicio, pero es justamente el arcano 20, si te das cuenta es muy interesante, del 2 pasa al 0, es decir, la dualidad desaparece. Y justamente cuando la dualidad desaparece, termina el juicio. Y es cuando hay una liberación. Sí, Y cuando termina el juicio, es cuando empiezas a percibir la realidad como es, que es una, sí, es luminosa, es acogedora, no es peligrosa, no da miedo. sí, Y te das cuenta que al final todo el problema de nuestra vida es un problema de percepción. Por eso no podemos, y eso es una certeza que yo tuve hace unos años, no podemos juzgar absolutamente a nadie, porque no sabemos lo que esa persona tiene en su interior, las vidas que ha vivido, las vidas que se ha encarnado, el subconsciente o el inconsciente que lleva arrastrando, sí, que es seguramente quien le ha configurado el mundo que ve y le ha configurado las decisiones que toma a lo largo de su vida. No somos nadie para juzgar, porque sí. estamos metidos en el mismo juego. Fíjate Y que en ese sentido, no, sí, continúa. dime. No, y en ese sentido, el mensaje de Jesús, que es el del amor al prójimo, va fundamentalmente en esa línea, ¿no? Sí, El amor, como el eros, que hace un juicio, un juicio implica dualidad, positivo o negativo. El amor que hace es unir, con lo cual desaparece el juicio y se abre el amor incondicional. Y es ahí donde nos encontramos como, verdaderamente como seres humanos. Es algo muy interesante y es ahí donde, repito, vemos el mundo tal y como es. Y es ahí donde está el paraíso, porque el paraíso está aquí. Lo que pasa es que hemos perdido esa visión del paraíso por este acondicionamiento psicológico, desde mi sí, punto de vista, es una opinión mía. sí. No, fíjate, por ejemplo, lo que dice Patanjali, que es el camino espiritual realmente es equilibrar los pares de opuestos. Es justo lo que dices Efectivamente. tú. Entonces están los dos Sí. opuestos y ahí es donde se hace el juicio, bueno o malo, polaridad Ah, positiva y negativa. Y entonces cuando trasciendes el juicio, llegas al uno, o sea, digamos, al punto mayor del triángulo, desde donde observas los pares de opuestos. efectivamente. Y si te das cuenta, Gonzalo, la sociedad, eso los poderes lo saben, porque cuando tú te decantas por un lado, positivo o negativo, bueno o malo, arriba o abajo, estás sometido a la dualidad y estás sometido al juicio. Entonces tú cuando, por ejemplo, todo nos pasa, yo creo que la historia de la humanidad, el mundo siempre está en crisis, siempre, porque de alguna manera la dualidad tiene que estar siempre en crisis, es inevitable,
inevitable que la dualidad no esté en crisis, porque claro, si no está en crisis pasa a ser unidad, no dualidad. exacto. Por Ahí eso, están nuestras reinas. por eso decían, divide y vencerás. Efectivamente. Entonces, seas tú del bando que seas, de que soy, qué sé yo, de los buenos o de los malos o de los en contra o los de... Seas del bando que seas, estás jugando el mismo juego. Estás jugando el juego. Con lo cual, lo mejor es no jugar al juego y centrarte fundamentalmente a tu propio, al autoconocimiento, a Sí, conocerte a ti mismo, ¿no? sí. Y fíjate, por ejemplo, hablando de esto, que es cuando uno pone un excesivo foco en una parte de la polaridad, en sí estás sin quererlo alimentando a la otra parte de la polaridad. Claro, claro, por supuesto. Y entonces, y esto lo saben lo que tú comentas, porque entonces están fomentando todo el tiempo esa polaridad de la población, que se vayan Claro, hacia un lado y hacia otro, porque así mantienen el sistema de la dualidad, que es claro, el de la división. efectivamente. Sí, Con lo cual la salida, y yo diría, ya te digo, en este caso el mensaje de Jesús creo que entra perfectamente. La salida a la dualidad es el amor incondicional a ti mismo y a los demás, porque eso sí, rompe el amor. En el fondo es aceptar a las personas tal y como son sin juzgar. sí, La aceptación total de alguien sin juzgarla. Entonces ahí rompe la dualidad. sí, Y esa es una vía que a mí me parece preciosa. Y es una vía, la vía de Jesús. sí. Entonces, hemos visto dos razones por las cuales uno no puede juzgar a nadie, porque hemos visto que nuestros juicios están sometidos a la dualidad y a la subjetividad. Entonces, primero, nosotros no podemos juzgar, pero segundo, la otra persona tampoco puede ser juzgada, porque poniéndonos en el lugar del otro, lo único que la otra persona muestra es, digamos, sería como la punta del iceberg de todo lo que hay a nivel subconsciente y de todas las fuerzas que están ahí operando en la persona. Y tampoco sabemos qué fuerzas o o qué es lo que está haciendo el alma de esa persona para que tome una posición concreta en la vida que pueda parecer mala. A lo que me refiero es que a lo mejor esa persona tiene que rectificar una serie de cuestiones o a lo mejor tiene que generar una serie de fuerzas o de movimientos en otras personas que obligan a que esa persona tome una posición, que es lo que habíamos hablado una vez del caso de Judas, ¿no? De que alguien tenía Eh, que, para que Jesús fuera la figura que ha sido y permanezca 2000 años, alguien tenía que traicionarle, porque sin esa figura nadie no hubiera llegado al juicio y no hubiera llegado a la cruz. efectivamente. Y ahí está el mensaje del amor incondicional a través del perdón, ¿no? Ese es otro de los grandes mensajes de la enseñanza de Jesús. Sí, Y otro de las prácticas, haremos un vídeo específicamente sobre el perdón, práctica fundamental de alguna manera para trascender la dualidad, para trascender el juicio y para vivir en el amor. sí. Entonces, fíjate también que para que una persona sea capaz de juzgar a otra, tendría que tener todo el conocimiento del desarrollo del alma de esa persona, de todas sus vidas, Claro, para, para poder llegar a una conclusión objetiva de si esa persona está tomando buenas o malas decisiones y por lo tanto ser claro. sometida a juicio. Es que además el hecho de que tú, de juzgar a alguien, también es un acto de soberbia, es situarte por encima del otro, Exacto. ¿no? Entonces, Te estás colocando en la posición de Dios. efectivamente. Y es una análisis totalmente yesódico, de Yesod, porque tú estás analizando no la otra persona, sino la imagen que te has generado de la otra persona. Exacto. Con lo cual,
en el fondo estás juzgando fantasmas, es decir, una vez más estás encerrado en tu propio mundo. Sí. Por lo tanto, esto quiere decir que solamente podemos juzgar cuando existe cuando estamos mirando la cuestión desde el ego, no desde el ser. Desde el ser no se juzga, no se juzga porque el ser es la unidad, el ser comprende que todos somos parte de lo mismo. Con lo cual, si somos parte de lo mismo, lo que tenemos que hacer es comprendernos, integrarnos, no juzgarnos. Por lo menos así lo veo yo. Sí, pues no sé si quieres comentar algo más. Yo creo que más o menos ha quedado claro. No podemos Sí, juzgar porque desde nuestro punto de vista todo juicio es subjetivo y por lo tanto viene desde el ego, y desde fuera no podemos saber el proceso que está haciendo el alma de la persona para llegar y tomar esas decisiones. sí. Fíjate, yo creo que es interesante un ejercicio que podemos hacer todos y es ver cuántas veces al día juzgamos. Juzgamos no solamente a otras personas, sino situaciones, para darnos cuenta de cómo cada vez que juzgamos estás inyectando energía al ego, estás inyectando. Y por eso, fíjate, de alguna manera, eh, todos los programas de cotilleos y cosas de esas, por eso nos atrapan tanto, ¿no? Porque el ego en la crítica se alimenta, con lo cual nos sentimos mejor, aunque luego digamos que es espantoso, que es horrible, pero hay un atractivo respecto a la crítica al otro, porque de alguna manera el ego dice, joder, qué mal está el otro, qué bien estoy yo, ¿no? Pero en el fondo es un engaño impuesto a nosotros mismos. Sí, el ego siempre va a juzgar porque se cree Dios. Entonces no va a ver la cuestión desde una posición humilde, Mm, sino siempre que se hace un juicio, siempre uno se cree superior moralmente al otro. sí. Entonces, es interesante que analicemos, todos estamos atrapados en este mundo basado en el juicio. Es que realmente nuestro mundo está basado en el juicio. Pero también, al mismo tiempo, nosotros tenemos la total libertad de salir de ese juicio cuando queramos, sin ningún problema. Otra cosa es que queramos de verdad, que eso es otro tema importante, porque también muchos de nosotros nos encontramos a gusto en este mundo, aunque lo critiquemos, etcétera, pero al final eh, nos mola el apego a este mundo, a esta sensación. Con lo cual, bueno, es una reflexión interesante. Pues genial, don Daniel. Muchísimas gracias por el vídeo Nada, y gracias a ti. muchísimas gracias por la reflexión, por el diálogo. Y vamos a intentar no juzgar, simplemente observarnos y vivir bajo esa perspectiva. Efectivamente. Pues nada, vamos a intentarlo. A ver si para el próximo vídeo lo logramos.